La película comienza con un partido de baloncesto entre escuelas secundarias. Mientras tanto, un joven llamado Brian se encuentra en el estadio, trabajando como utilero del equipo, pero sin ser notado por nadie. A pesar de hacer su trabajo, Brian siempre es insultado por uno de los jugadores, llamado Connor, y también por el entrenador, quienes se burlan de él por querer ser un atleta de baloncesto. Después del juego, Brian regresa a casa y se queda en su cuarto, donde comienza a ver las jugadas de su ídolo, llamado Kevin. Inspirado por lo que ve, Brian decide salir de la casa y al sostener un balón, comienza a practicar lanzamientos. Sin embargo, para su tristeza, falla todos los tiros y se da cuenta de que realmente no es bueno en el baloncesto. Sin que Brian lo note, su hermana llamada Ashley lo observa desde lejos y comienza a grabarlo. De repente, Brian se da cuenta de lo que su hermana está haciendo y, molesto, empieza a correr detrás de ella por el patio. Mientras tanto, Kevin sale de un juego importante y es rodeado por fanáticos y reporteros que lo esperaban para una entrevista. En ese momento, Kevin sonríe, responde algunas preguntas rápidas y comienza a tomarse fotos y firmar autógrafos. Volviendo a Brian, al día siguiente llega a la escuela y se encuentra con su mejor amigo en el pasillo, llamado Mitch. Mientras conversan, aparece una nueva estudiante conocida como Isabel y de inmediato llama la atención de Brian, quien queda completamente encantado con ella. Durante el almuerzo, Brian dice que va a acercarse para presentarse. Un poco ansioso, Brian comienza a acercarse a la joven, pero antes de poder hablar con ella, un matón llamado Connor enciende la televisión del comedor y pone un video del chico intentando jugar baloncesto, pero quedando atrapado en la canasta. En ese momento, todos los compañeros comienzan a reírse de Brian, lo que lo entristece y lo hace salir del lugar. Más tarde esa noche, Brian se queda acostado en la cama de su habitación, pensando en todo lo que pasó. Poco después, el padre de Brian entra al cuarto e intenta animarlo, diciendo que consiguió 2 boletos para el partido de su equipo de baloncesto favorito. Brian se alegra y con eso va con su padre al estadio y ven los partidos. En ese momento, Kevin anota puntos, hace pases increíbles y es admirado por los narradores y la afición. En el descanso del juego, el narrador anuncia un sorteo, diciendo que quien sea elegido para encestar el balón ganará $20.000. Después de eso, el narrador anuncia los números y, para sorpresa de todos, el boleto elegido es precisamente el del padre de Brian. Sin embargo, al ver a su hijo desanimado, le entrega el boleto a Brian y lo anima a ir a la cancha. Al llegar al centro de la cancha, Brian mira hacia lo alto y se impresiona con el tamaño del estadio. En ese momento, el matón Connor aparece en la grada y empieza a grabarlo con el celular, pidiéndole a Brian que haga el ridículo para que todos en la escuela lo vean. Con valentía, Brian respira hondo, sostiene el balón e intenta hacer un lanzamiento, pero termina golpeando la cabeza de la mascota del equipo. Poco después, Brian es llevado fuera de la cancha, donde el jugador Kevin lo espera para entregarle un balón autografiado. Al acercarse, Brian se muestra impresionado y le dice al jugador que le encantaría tener sus habilidades en el baloncesto. Sonriendo, Kevin bromea diciendo que, si pudiera, le daría sus habilidades en ese mismo instante. Luego, Brian toma el balón autografiado, pero de repente surge un pequeño rayo y hace que sus habilidades sean intercambiadas. Al día siguiente, mientras están en clase, Brian toma un objeto y comienza a girarlo como si fuera un balón de baloncesto. En ese momento, Mitch queda impresionado con la habilidad de Brian, y luego el profesor también muestra sorpresa al verlo. Más tarde, Brian y Mitch van a un parque de diversiones y encuentran a Connor e Isabel en la sección de baloncesto. En ese momento, Connor hace varios lanzamientos para intentar ganar un oso de peluche y conquistar a Isabel, pero falla en todos. De repente, Connor ve a Brian y lo desafía a encestar el balón. Sin pensarlo 2 veces, Brian acepta y al lanzar el balón, acierta la canasta, impresionando a todos. Molesto, Connor lo desafía por segunda vez y Brian vuelve a encestar. Además, Brian encesta por tercera vez y, muy irritado, Connor se marcha del lugar. Después de eso, Brian gana un oso de peluche como recompensa y se lo entrega a Isabel porque le gusta mucho. Mientras tanto, Kevin tenía un rendimiento pésimo durante un entrenamiento y parecía alguien que nunca,
había jugado al baloncesto. Al mismo tiempo, su agente Alan intenta ayudarlo, preguntando si hay algún problema que le impide jugar bien. Sin embargo, Kevin dice que no hay ningún problema y que solo está pasando por una mala racha. Al día siguiente, Brian comienza a probar sus nuevas habilidades en el baloncesto, logrando hacer canastas increíbles, dribles bien ejecutados e incluso enterrar el balón, a pesar de ser un joven de baja estatura. Queriendo probar aún más sus habilidades, Brian va a la cancha de la escuela y le pide al entrenador que le dé una oportunidad para jugar. No obstante, el entrenador no confía en él y le dice que puede intentarlo el próximo año. Aún así, Brian toma el balón de Connor y lo desafía, logrando driblarlo y encestar. Al ver eso, nadie lo puede creer, y Connor lo desafía una vez más, pero no logra seguirle el ritmo a Brian. Luego, el entrenador, su asistente y Connor lo desafían a un nuevo juego, los tres tratando de detenerlo. Sin embargo, el joven logra pasar fácilmente por ellos, y sin dificultad, marca otro punto, demostrando sus habilidades en el baloncesto. Con eso, logra sorprender al entrenador, quien finalmente accede a incluirlo en los próximos partidos. Más tarde, Brian planea junto a Mitch un video para subir a su canal, pero Mitch no cree que sea buena idea, ya que Brian siempre es insultado en la escuela. De repente, Brian hace un salto impresionante y logra enterrar el balón en la canasta, pero para su triste sorpresa, Mitch se había olvidado de grabarlo. Mientras tanto, Kevin sufría por la falta de habilidades, que ahora estaban con Brian. Para empeorar la situación, la esposa de Kevin lo insulta, diciéndole que está siendo un pésimo jugador de baloncesto, y le exige que mejore. Pasan algunos días, y Brian participa en su primera competencia. El joven muestra un excelente desempeño, y derrota a todos los que intentan enfrentarlo. Mientras tanto, su padre grita desde las gradas, y cuando Brian hace una clavada, se llena de felicidad. En los días siguientes, Brian es admirado por la escuela y experimenta por primera vez la sensación de ser un buen jugador de baloncesto. Cierto día, Brian se divierte corriendo, y luego ve a Isabel y decide acercarse a ella. Después de conversar, apuestan una carrera, pero Brian termina chocando contra varios neumáticos. Mientras tanto, Kevin estaba grabando un comercial de zapatillas, pero cada vez que intenta hacer una canasta, falla o se cae, causando la frustración del equipo de filmación. Más tarde, el agente de Kevin estaba viendo un programa en la televisión y ve a unos periodistas insultando al atleta por su pésimo rendimiento en el baloncesto. Molesto, Alan cambia de canal, pero al hacerlo, se encuentra con un reportaje sobre Brian, donde el narrador dice que él es el nuevo Kevin. Al oír eso, Alan se llena de curiosidad y, decidido, empieza a investigar lo que está pasando. Luego, compara dos videos, uno de Kevin jugando y otro de Brian, y se da cuenta de que ambos hacen los mismos movimientos, lo que lo deja muy confundido. Al día siguiente, Alan va al lugar donde Brian está participando en un partido, y se sienta discretamente en una de las gradas, observando al joven con atención. Mientras observa, se da cuenta de que Brian tiene las mismas habilidades que Kevin, incluso la forma de driblar y lanzar el balón. Después del juego, Alan se encuentra con Kevin y le cuenta su teoría, que el joven tomó sus habilidades. Al escuchar eso, Kevin no le cree y le dice a Alan que lo despedirá si sigue insistiendo con esa idea. Más tarde esa noche, Brian estaba en una cita con Isabel, y mientras conversaban, Alan aparece de sorpresa, dejando a ambos sorprendidos. Intentando ser educado, Brian le avisa que está en una cita, pero Alan se presenta como el agente de Kevin y le entrega una tarjeta al joven, que se muestra contento. Al día siguiente, Alan engaña a Kevin y lo lleva a la escuela donde estudia Brian, diciendo que tiene algo importante que mostrarle. En el salón de clases, Alan llama a Brian e insiste en que él y Kevin se den la mano, creyendo que eso hará que el talento del joven regrese al jugador. Con insistencia, Alan hace que los dos choquen las manos varias veces, dejando a ambos incómodos frente a la clase. Luego, Kevin y Brian almuerzan juntos en el comedor, llamando la atención de los estudiantes, que se sorprenden al ver a una leyenda del baloncesto entre ellos. Después, van al gimnasio, y el entrenador habla con Kevin, intentando ayudarlo a volver a los torneos de baloncesto. Sin embargo,
Alan los interrumpe, diciendo que quiere tomar una foto de los dos juntos, obligándolos a permanecer uno junto al otro, intentando nuevamente provocar el intercambio de talentos. Molesto, Kevin abandona el lugar y le dice a Alan que está completamente loco y que no quiere volver a verlo. Más tarde, Brian juega otra vez con el equipo de la escuela y demuestra que está cada vez mejor, acertando todos los lanzamientos y pases. Para provocar a Connor, Brian lanza el balón en su rostro y aún así anota un punto más. Mientras tanto, Kevin sigue en decadencia, fallando jugadas y decepcionando a los fanáticos, mientras los narradores se preguntan dónde quedó su talento. Esa noche, Brian va a una fiesta con sus compañeros de escuela e intenta acercarse a Isabel, pero la joven nota que él está diferente, ya que actúa de forma arrogante. Cansada de la actitud de Brian, Isabel decide irse de la fiesta sin despedirse. Poco después, los alumnos huyen al ver una silueta, creyendo que es el padre de alguien, pero en realidad es Alan, el agente de Kevin, quien saca a Brian del agua e insiste en que devuelva el talento del atleta. En ese momento, Brian dice que no sabe de qué está hablando, pero Alan le explica todo, lo que hace que Brian se quede intrigado. Además, Alan le dice que mientras Brian disfruta de las habilidades del baloncesto, Kevin está entrenando todos los días para volver a ser quien era. Luego, Alan se va, dejando a Brian pensativo con todo lo que escuchó. Al día siguiente, comienzan algunos torneos escolares, y tras un discurso del entrenador, este comienza a anunciar los nombres de los jugadores. Mientras tanto, Brian esperaba que llamaran su nombre, cuando de repente ve a Isabel. Confundido, intenta hablar con ella sobre su desaparición en la fiesta, pero Isabel dice que ya no reconoce al Brian del que se enamoró. Molesto, Brian afirma que Isabel solo lo quiere porque es bueno en el baloncesto, y que si no fuera por eso, ni siquiera le prestaría atención. Sin embargo, Isabel le responde que está interesada en él desde el primer día que lo vio en los pasillos de la escuela. Mientras tanto, el entrenador anuncia el nombre de Brian, quien se niega a ir porque quiere quedarse ahí con Isabel. No obstante, ella insiste en que vaya a la cancha, y Brian decide obedecer. Poco después, todos gritan el nombre de Brian, y él se siente querido por toda la escuela. Sin embargo, más tarde, Brian se queda solo en el estadio, pensando en las palabras de Alan, y empieza a creer que realmente tomó el talento de Kevin. En ese momento, el entrenador aparece e intenta animarlo, diciendo que lo importante es haber llegado hasta donde está, pero Brian no se convence y sigue sintiéndose culpable. Al día siguiente, Brian anda en bicicleta, cuando de repente ve un cartel con Kevin en la portada. Rápidamente, Brian toma el celular y llama a Alan, acordando encontrarse con él para resolver todo. Más tarde, Alan y Brian van al estadio, donde encuentran a Kevin intentando encestar, pero sin éxito. Alan le pregunta al padre de Kevin cuánto tiempo lleva entrenando, y él responde que ya son 3 horas sin ningún resultado. Poco después, Brian se acerca diciendo que quiere devolverle el talento a Kevin, pero el jugador se irrita, creyendo que Alan lo hizo creer en esa historia. Para probar su teoría, Alan le pide a Brian que muestre algunos dribles característicos de Kevin, y el joven los demuestra a la perfección. Con destreza, Brian logra driblar a Kevin varias veces, haciendo movimientos idénticos a los del jugador. Aún así, Kevin no lo cree, afirmando que Brian solo vio sus videos y empezó a imitarlo. Para probar de una vez por todas su idea, Alan le pide a Brian que realice el movimiento más difícil inventado por Kevin. Kevin asegura que es imposible, pero Brian lo hace, convenciendo al atleta de que el joven realmente posee sus habilidades. Después de eso, Brian y Kevin sostienen el balón de baloncesto, y Alan intenta varios métodos para que intercambien sus talentos, pidiéndoles que repitan lo que dijeron el día del partido, pero nada funciona. Luego, les pide que froten sus pies en un trapo y después toquen sus dedos para ver si la energía vuelve, pero aún así no da resultado. A continuación, Alan prueba otros métodos, pero ninguno funciona, dejando a todos desanimados. Más tarde, Brian se disculpa por todo lo que ha pasado, y Kevin le dice que no es su culpa, y afirma que entrenará mucho para algún día volver a ser un atleta profesional. Más tarde esa noche, Brian va a casa de Isabel y le pide disculpas por haber sido arrogante. Al oír eso, ella lo perdona y los dos comienzan a conversar. En ese momento, Brian le explica que obtuvo el talento de Kevin, pero Isabel no cree en la historia.
Para demostrar lo que dice, le muestra un video del momento en que lanzó el balón y golpeó la cabeza de la mascota, y en ese instante a Brian se le ocurre una idea. Rápidamente sale de casa de Isabel, toma el balón autografiado y va en bicicleta al estadio donde Kevin estaba entrenando. Brian pasa por varios guardias y empleados del lugar logrando llegar al estadio. Después de eso, encuentra a Kevin y le explica que necesita golpear a la mascota del equipo con el balón. Kevin accede, y el joven lanza el balón y acierta a la mascota. Luego, ambos sostienen el balón y repiten las mismas frases que dijeron la primera vez que se encontraron. En ese momento, el balón emite una pequeña chispa y se dan cuenta de que funcionó. Más tarde, Kevin finalmente vuelve a jugar como un atleta profesional, venciendo a todos los rivales y siendo el mejor de la noche, impresionando al público y a los jueces. Al día siguiente, Brian intenta encestar, pero falla, y entonces se da cuenta de que ya no tiene las habilidades de Kevin. Luego, el joven va a la escuela, y todos comentan sobre el partido de esa noche, que definirá si avanzan a torneos más importantes. En ese momento, Isabel llama a Brian para hablar, y ahora cree en la teoría del joven, diciendo que vio a Kevin jugar mejor en el torneo pasado. Triste, Brian dice que ya no podrá jugar bien, pero Isabel lo anima. Más tarde, comienza el partido, y las gradas están llenas, con todos observando a Brian. Sin embargo, apenas se lanza la pelota, Brian comienza a tropezar, pierde el equilibrio en jugadas simples, da pases errados y falla lanzamientos que antes acertaba con facilidad. Preocupado, el entrenador se levanta del banco y llama a Brian para hablar. Desesperado, Brian pide quedarse en el banco, pero el entrenador se lo impide, afirmando que él es el mejor jugador del equipo. De repente, Kevin y Alan aparecen para verlo jugar, y de alguna manera eso motiva al joven. Después el partido continúa, y aunque lo intentan frenar, Brian empieza a hacer muchas asistencias, entregando el balón en el momento justo a sus compañeros, que logran marcar puntos. En ese momento, faltando pocos segundos para terminar el partido, Brian nota que necesitan 3 puntos para ganar. De repente, uno de los compañeros le pasa el balón para que enceste, pero preocupado, Brian lo devuelve rápidamente. Sin embargo, el entrenador insiste, gritando que asuma la responsabilidad y haga la última jugada. Aún dudoso, Brian mira a su alrededor sin saber si podrá lograrlo, pero después de respirar hondo y reunir toda su fuerza de voluntad, lanza el balón, encestando perfectamente y asegurando la victoria del equipo. Con eso, todos los integrantes del equipo celebran, y Brian se siente feliz por haber hecho el punto decisivo. En la escena final, pasan los días, y Kevin entrena a Brian, admirando la determinación del joven para que algún día se convierta en un jugador profesional de baloncesto. Y así, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.